Imagina que para salir de tu habitación hace falta desmontar la puerta y coordinar una docena de bomberos. Y no es una exageración, fue exactamente lo que ocurrió en 1978 con un taxista de Estados Unidos cuyo cuerpo había alcanzado un punto en el que ya no cabía en su propia vida. Pesaba 635 kilos y lo que le pasó después es algo que no se lo desearía a nadie. Su nombre era John Brower Minogue. Fue trasladado a un hospital de Washington con un edema masivo que le hacía acumular líquidos como si alguien hubiera sellado todas las válvulas de drenaje. Los médicos estimaron un índice de masa corporal cercano a 190, una cifra que no aparece en ningún manual de consulta habitual. Durante casi 2 años de hospitalización, bajo una dieta estricta, fármacos y cuidados intensivos, llegó a perder más de 420 kilos. Se descubrió que unos 410 eran líquidos acumulados por el edema, pero aún así, el descenso sigue siendo uno de los mayores jamás documentados. Parecía que lo peor había pasado, hasta que al salir, el peso volvió a subir como la espuma. Sus órganos no soportaron el esfuerzo y murió a los 41 años por complicaciones cardíacas y respiratorias. Este caso no es solo un número, es la prueba de que el límite existe y de que ir más allá convierte cada latido en una lucha. El peso extremo colapsa el sistema linfático, ahoga los pulmones, daña el corazón y favorece infecciones, trombos y úlceras que no cicatrizan. Y aún así, hubo otra historia que sorprendió al mundo por su giro improbable. En Arabia Saudí, Khalid bin Mohsen Shari llegó a rondar los 610 kilos. Su rescate también requirió un operativo enorme. Lo trasladaron en una camilla especial y comenzó un programa médico con nutrición controlada, fisioterapia y cirugía cuando fue seguro hacerlo. En 6 meses bajó más de 540 kilos y con el paso del tiempo llegó a situarse alrededor de 68 kilos. Su caso se convirtió en un símbolo de lo que un plan médico coordinado puede lograr cuando el cuerpo aún tiene margen para responder. No fue magia, fue un equipo, un entorno adaptado y una disciplina sostenida. Pero el mensaje de fondo es el mismo: el cuerpo humano tiene límites. Rebasarlos no es un logro, es entrar en una zona donde cada día es un riesgo. Tiempo sin dormir. En 1964, un estudiante llamado Randy Gardner permaneció 11 días y 25 minutos sin dormir. Lo hizo como experimento escolar, bajo observación médica. A partir del tercer día ya no podía concentrarse. Al cuarto, empezó a tener alucinaciones. Al final, confundía palabras y su memoria a corto plazo colapsó por completo. Durmió 14 horas seguidas para recuperarse, pero el experimento dejó algo claro: el cuerpo humano no está diseñado para funcionar sin sueño. Tan claro fue que Guinness decidió no volver a registrar récords de privación de sueño. El riesgo es demasiado alto. Cuando el cuerpo no duerme, sobrevive a base de microsueños. Son apagones de segundos donde los ojos pueden estar abiertos, pero el cerebro está totalmente desconectado. No te das cuenta hasta que ya es tarde. El sistema inmune baja, la presión se vuelve inestable y el cuerpo empieza a manejar peor la glucosa. Primero llega la irritabilidad, luego la descoordinación, después el pensamiento delirante, y si se prolonga, empiezan los fallos reales. Hay una enfermedad genética extremadamente rara llamada insomnio familiar fatal. Literalmente borra la capacidad de dormir. El resultado es una cadena de síntomas neurológicos graves que termina en muerte. Es el ejemplo más extremo de lo que ocurre cuando el sueño desaparece por completo. ¿Y los trucos? Mojarse la cara, tomar café o respirar aire frío apenas sirven unos minutos. En entornos reales, como trabajos nocturnos o turnos de hospital, hay protocolos estrictos, siestas programadas, luz artificial intensa y rotaciones controladas para no romper el reloj interno. Porque el problema no es pasar una noche sin dormir, el problema es repetirlo cada semana durante meses. Aumentan los errores, se daña la memoria, se altera el estado de ánimo y el riesgo de depresión, obesidad y enfermedades cardiovasculares se dispara. Dormir no es opcional, es mantenimiento obligatorio y el cuerpo lo recuerda cada vez que intentas saltártelo. La altura. Imagina medir lo mismo que un elefante asiático. Ese es el caso de Robert Wadlow, el hombre más alto registrado de la historia. Medía 2,72 metros y tenía apenas 22 años cuando murió. Lo más inquietante es cómo ocurrió. Una rozadura casi imperceptible en su aparato ortopédico se infectó y esa pequeña herida
se convirtió en la puerta por la que entró la tragedia. Su padre medía 1,82. Wadlow lo superaba por casi 1 metro, y ese metro extra no le era rentable. Sus piernas no podían sostener su peso sin ayuda de soportes metálicos, y sus articulaciones colapsaban con cada paso. Su gigantismo era causado por una hiperplasia de la glándula pituitaria, que liberaba hormona de crecimiento sin freno. Pero había algo más. A mayor altura, mayor palanca, y cada palanca un golpe implacable sobre rodillas, caderas y columna. Hoy, el hombre vivo más alto del mundo, Sultan Kösen, alcanza los 2,51 metros. Camina con muletas, pero a esa altura los huesos empiezan a curvarse, los tendones protestan, la circulación sufre y hasta la vista debe adaptarse a un horizonte más alto. Y el patrón también se repite en mujeres como Zheng Jinlian, 2,46 metros, o en casos como Gabriel Monjane en Mozambique, 2,45 metros. El cuerpo humano tiene un límite mecánico y ellos lo están empujando desde adentro. A partir de los 2,5 metros, la medicina ya no habla de altura, sino de supervivencia. Los tendones no están diseñados para esas tensiones. El cartílago se pulveriza y el corazón trabaja en modo de emergencia. Existen tratamientos para frenar el crecimiento descontrolado, como cirugía hipofisaria o fármacos inhibidores, pero si llegan tarde, los daños son irreversibles. Pero lo más inquietante es que algunas personas están eligiendo voluntariamente romper ese equilibrio. Se someten a alargamientos estéticos de piernas. ¿Cómo? Se fractura el hueso, se separa lentamente con fijadores y se fuerza a regenerar. Centímetro a centímetro. Duele durante meses. Puede dejar secuelas nerviosas, infecciones, trombosis y una marcha alterada. Ganas altura, pero a veces lo que realmente crece es el precio que tu cuerpo tendrá que pagar durante décadas. La resistencia física no es una competencia, es una guerra contra el cuerpo. En 48 horas, el griego Giannis Kouros corrió 473 kilómetros sin detenerse. Mientras tú dormías, comías y volvías a dormir, él seguía avanzando. Y esto no es algo genético. ¿Cómo es posible mantener ese ritmo sin romperse? La clave está en cómo se transforma el cuerpo. Su corazón bombea más sangre por latido. Su técnica ahorra energía en cada paso. Su mente normaliza el dolor. Es una adaptación forzada por años de esfuerzo. Más capilares en los músculos, una densidad mitocondrial muy por encima del promedio y un umbral de lactato tan alto que el famoso muro simplemente se retrasa o desaparece. Pero Kouros no es una excepción. Christoph Strasser en ciclismo superó los 1000 kilómetros en 24 horas a una media superior a los 42 kilómetros por hora sin bajar el ritmo. Y en aguas heladas, Sarah Thomas cruzó el Canal de la Mancha 4 veces seguidas, 210 kilómetros nadando durante 54 horas continuas, mientras la sal le quemaba la piel y el cuerpo le gritaba que parara. Y el cuerpo se transforma, aprende a usar grasa como combustible de largo aliento, guarda el glucógeno como un tesoro y ventila con una calma apabullante. El corazón crece y late menos en reposo. Las fibras musculares coordinan sus unidades motoras con total eficiencia para aprovechar cada unidad de energía. Incluso la piel tiene su función. Se endurece, se adapta, sobrevive. Pero todo esto tiene un precio. Fatiga brutal, fallos digestivos, ampollas abiertas, uñas negras y deshidratación al límite. Pero contrario a lo que la mayoría cree, tras varias entrevistas a estos sujetos, todos coinciden en que el secreto está en engañar a su mente para que esté de su lado. Utilizan un sistema de microobjetivos: correr hasta el siguiente poste, pedalear hasta el próximo kilómetro o nadar hasta el siguiente barco de apoyo. Fragmentar el infierno en partes digeribles, porque si lo ves completo, te rindes. Con la edad siempre surge una pregunta interesante: ¿cuánto puede durar una vida humana? Jean Calment vivió 122 años y medio. Nació en 1875 y murió en 1997. En una sola vida vio pasar carros tirados por caballos,
2 guerras mundiales, la invención del teléfono, la llegada del hombre a la luna y el nacimiento de Internet. Su longevidad fue tan extraordinaria que durante años se sospechó que era un caso de fraude, pero los documentos oficiales de nacimiento, matrimonio y censo confirmaban todo, cada dato encajaba. Hoy se la considera el caso más sólido de longevidad humana verificada, y también un límite incómodo, porque aunque la ciencia ha registrado miles de centenarios, muy pocos superan los 115, y llegar más allá de los 120 parece requerir más que genética. Según varios estudios, el cuerpo humano probablemente no está diseñado para sostenerse más allá de los 125 años. El motivo: acumulación de daños celulares, errores en la reparación del ADN y un agotamiento gradual de los mecanismos que nos mantienen vivos. La persona viva más longeva actualmente es María Brañas Morera, nacida en 1907, residente en España desde niña, tiene más de 117 años, y aunque suele bromear diciendo que su secreto es evitar a la gente tóxica, la ciencia lo toma en serio. La actitud influye, pero también lo hacen los genes, el entorno y la suerte, porque siempre hay una parte que no se puede controlar. Para entender estos casos, los científicos han estudiado zonas del mundo donde la longevidad es común. Son las llamadas zonas azules, lugares como Okinawa, Cerdeña, Icaria o Nicoya. Allí, la gente vive más sin hacer cosas extraordinarias. Caminan todos los días, comen sobre todo plantas, mantienen relaciones sociales activas y evitan el estrés crónico. Es un estilo de vida acumulado durante décadas. Suena simple, pero reproducirlo en un entorno moderno es otra historia. A nivel celular, el envejecimiento es una combinación de procesos. Los telómeros, extremos protectores del ADN, se acortan. La inflamación se vuelve crónica y de bajo grado. Las mitocondrias pierden eficiencia para producir energía y aparecen las células senescentes, unidades biológicas que ya no funcionan, pero tampoco mueren. Se quedan ahí ocupando espacio y enviando señales equivocadas al resto del cuerpo. Se investiga con senolíticos, restricción calórica, ejercicio de fuerza y sueño profundo como herramientas para retrasar el deterioro. Pero la verdad es que por el momento no hay atajos. Tiempo sin respirar. Un humano promedio no puede pasar más de 60 segundos sin respirar antes de empezar a convulsionar, pero hay atletas entrenados que desafían esa sensación y duplican, triplican o incluso multiplican por 10 ese tiempo. El récord Guinness de apnea estática, aguantar la respiración sin moverse bajo el agua, lo tiene el español Àlex Segura. En 2016 logró permanecer 24 minutos y 3 segundos sin respirar. Sin embargo, lo hizo después de respirar oxígeno puro durante varios minutos, lo cual reduce temporalmente el dióxido de carbono en sangre y retrasa la señal de pánico del cuerpo. En cambio, en apnea limpia, sin oxígeno previo, el récord lo tiene Branko Petrovic, con 11 minutos y 54 segundos. En condiciones normales, el cerebro empieza a sufrir daño irreversible a partir de los 4 minutos sin oxígeno, y la muerte cerebral puede llegar en torno a los 10 minutos si no se interviene. Algo de lo más curioso es que en casos de ahogamiento en agua muy fría, algunas personas han sobrevivido hasta 20 minutos sin respirar gracias a lo que se conoce como el reflejo de inmersión, una respuesta automática que desacelera el metabolismo para proteger órganos vitales. Tiempo en el frío. Si te metes en hielo, en menos de 15 minutos puedes estar muerto. Vayamos paso a paso. A los 35 grados internos comienza la hipotermia. A los 33 empiezas a moverte más lento. A los 30 puedes desmayarte. Y si bajas de 28, el riesgo de paro cardíaco es real. Pero entonces aparece Wim Hof, The Iceman, que corrió una media maratón descalzo sobre la nieve, subió parte del Everest en pantalón corto y pasó casi 2 horas sumergido en hielo sin que su temperatura interna se desplomara. Este hombre es muy conocido en el mundo del biohacking y tiene varios récords Guinness. ¿Y cómo lo consigue? No es un truco. Su método combina respiración forzada, exposición progresiva al frío y una concentración mental que entrena a diario. Antes de entrar al hielo, hiperventila. Su
sube su adrenalina y reduce la reacción de alarma del cuerpo. Ha conseguido incluso controlar su respuesta inmune ante toxinas en ensayos clínicos. Literalmente enseñó a su cuerpo a no entrar en pánico. Y no es que tenga una genética especial, ya que tomó al azar un puñado de personas, les enseñó su método y también lograron hazañas impresionantes con el frío. Hay quien dice que Wim sabe controlar su sistema nervioso a voluntad, pero fuera de ese caso extremo, la biología sigue siendo clara. Una persona sin preparación, en clima bajo cero, puede entrar en hipotermia en menos de una hora, y en agua helada ese margen se reduce a solo 10 o 15 minutos. Wim Hof es la excepción. Para el resto, el frío no perdona errores. Tiempo sin comer. Una persona puede vivir más de un mes sin comer. Hay registros de supervivencia que llegan a los 70 días, siempre con acceso a agua. Otro hombre estuvo más de un año sin comer. Ahora analizaremos su caso, pero antes de eso, ¿cómo es posible lograr algo así? Verás, el cuerpo no colapsa de inmediato. Para obtener energía, primero usa glucógeno del hígado y los músculos. Después, fabrica glucosa desde cero con la gluconeogénesis. A los pocos días entra la cetosis. Las grasas se convierten en combustible alternativo para el cerebro. Eso ahorra proteína muscular, pero no por mucho tiempo. Cuando el ayuno se prolonga, el cuerpo empieza a descomponer tejido magro para mantener órganos esenciales. Y lo que se pierde no es solo peso, es fuerza, inmunidad y claridad mental. Uno de los casos más extremos documentados es el de Angus Barbieri. En 1965, en Escocia, bajo control médico, ayunó durante 382 días. Solo tomaba agua, café, té y suplementos de vitaminas y minerales. Pasó de 207 kilos a 82. Los médicos reportaron una salud sorprendentemente estable al final, pero fue una excepción controlada. Intentarlo sin supervisión puede ser mortal. Uno de los mayores riesgos es el síndrome de realimentación. Cuando se reintroducen calorías demasiado rápido, la insulina arrastra minerales esenciales como fósforo, potasio y magnesio hacia las células. El resultado puede ser fallo cardíaco o respiratorio. En naufragios o huelgas de hambre se ha visto el verdadero límite. Bobby Sands murió a los 66 días. Terence McSweeney aguantó 74 con soporte parcial. En estos casos no hay milagros ni disciplina, solo una degradación lenta que no perdona errores. Se puede sobrevivir sin comer, pero nadie atraviesa ese camino sin pagar un precio alto. Y si no comer es duro, no beber es letal. Con el agua, los márgenes se acortan brutalmente. Lo que con la comida toma semanas, aquí se reduce a días. Y si hay calor, esfuerzo físico o viento seco, ese límite se desploma en cuestión de horas. Todo empieza con una sed difícil de ignorar. Después llegan los mareos, la debilidad, la confusión. La sangre se espesa, el corazón trabaja más para moverla. El riñón reduce la orina para conservar lo poco que queda. El sudor desaparece justo cuando más lo necesitas. En climas extremos, una persona puede morir deshidratada en menos de 24 horas. Uno de los casos más extremos fue el de Andreas Mihavets, un joven austriaco detenido por error en 1979. Lo olvidaron en una celda sin agua ni comida. Estuvo ahí 18 días. Sobrevivió, según su propio testimonio, lamiendo la humedad de las paredes. Los médicos consideraron su caso un milagro fisiológico. Tenía reservas de grasa, poca actividad y un entorno relativamente fresco, pero es una excepción que salió bien por casualidad. El otro extremo existe y es menos conocido. Hidratarse mal también mata. En esfuerzos prolongados, beber demasiada agua sin reponer minerales puede provocar hiponatremia. El sodio en sangre cae, el cerebro se inflama y dentro del cráneo no hay espacio. En ultramaratones ya ha ocurrido. Corredores que terminaron en coma por intentar prevenir la deshidratación, sin calcular bien los electrolitos. Perdemos agua al sudar, respirar y orinar, pero el entorno cambia todo. En zonas con alta humedad, la evaporación se reduce y el cuerpo no puede enfriarse. Por eso el calor húmedo se siente más sofocante. El sudor se queda en la piel y no ayuda. Quienes viven o trabajan al límite lo saben. Planifican sus rutas, calculan puntos de agua y se mueven cuando el sol baja. Sin estrategia, el error no da tiempo a corregirse. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.